Lo que ocurrió aquella mañana quedó registrado por una cámara en directo que captó exactamente el instante en que se difundieron las imágenes que nadie imaginaba que existirían. Frente a las pantallas apareció Grecia Quiroz, una mujer que había atravesado un tormento indescriptible, obligada a declarar públicamente lo que un grupo criminal le había hecho vivir. Todo esto salió a la luz pocos días antes de que Carlos Manso fuera hallado sin vida. Lo que se vio ese miércoles, 26 de noviembre a las 11 de la mañana no fue una simple rueda de prensa. Fue el momento en que la realidad más brutal quedó expuesta sin filtros. Durante años se había trabajado contra estas organizaciones delictivas, pero lo que este caso reveló superaba cualquier límite imaginable. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dar like, para que no te pierdas ningún video. Continuamos. Grecia Quiroz no era un número más en una base de datos. No era una estadística más de violencia. Era una mujer que había sido utilizada, quebrada y explotada sistemáticamente por un cártel. Y cuando finalmente decidió hablar, sus palabras confirmaron lo peor: el nivel de crueldad con el que estas estructuras criminales someten a personas comunes es infinitamente peor de lo que la mayoría puede concebir. Las imágenes divulgadas ese día mostraron a una mujer derrumbada, no solamente físicamente, sino destruida en lo más profundo de su identidad. Grecia había sido secuestrada en diversas ocasiones por integrantes del grupo criminal. No fue una vez. No fueron dos. Fueron múltiples secuestros a lo largo de varios meses. Cada vez que comenzaba a creer que estaba libre, que había logrado escapar, ellos regresaban. La arrancaban de su vida y la devolvían a un infierno del que intentaba huir desesperadamente. Cuando se inició la investigación sobre la muerte de Carlos Manso, nadie imaginó que terminaría conectando directamente con la historia de Grecia. Manso era un periodista reconocido por su trabajo contra el crimen organizado en México. Sus reportajes habían expuesto a varios líderes del narcotráfico, así como rutas, pactos y vínculos con autoridades corruptas. Había incomodado a demasiadas personas influyentes en ese mundo clandestino. Pero lo que no se sabía era que Manso estaba investigando a fondo el caso de Grecia semanas antes de morir. El grupo criminal que la mantenía sometida no era una célula improvisada, era una estructura sólida, con presencia en distintos estados. Tenían recursos abundantes, armamento, protección política y un control absoluto sobre Grecia. La empleaban para distintos fines, todos inhumanos. La obligaban a trasladar cargas ilegales sin que entendiera realmente qué llevaba. La utilizaban como distractor en operaciones donde necesitaban atraer la atención de autoridades o rivales. La amenazaban constantemente con dañar a su familia si intentaba escapar o si mencionaba lo que le hacían. Durante su primer secuestro, Grecia creyó ingenuamente que todo terminaría pronto. Imaginó que, si no mostraba resistencia, la dejarían libre tras unos días. Pensó que cooperando lograría reducir el riesgo. Esa esperanza la marcó para siempre. Una vez que un cártel atrapa a alguien, rara vez lo libera sin condiciones. Permaneció encerrada 3 semanas en una casa de seguridad a las afueras de la ciudad. 3 semanas sin luz solar, sin contacto con el exterior, sin información sobre su familia, sin saber si seguiría viva al amanecer siguiente. Los abusos que padeció durante ese primer cautiverio fueron sistemáticos. No todos pueden describirse sin caer en detalles insoportables, pero basta decir que el objetivo no era solo utilizarla. Querían destruirla psicológicamente. Querían que, incluso si la dejaban en libertad, viviera con un pánico tan profundo que jamás pensara en denunciar. Y casi lo consiguen. Cuando finalmente decidieron liberarla, Grecia no era la misma persona. Había perdido más de 15 kilos, su cuerpo estaba cubierto de hematomas y marcas, pero lo más devastador no eran las heridas visibles. Lo verdaderamente grave era el miedo incrustado en su mente. Un terror tan intenso que la paralizaba para comer, dormir o salir de casa. Cada frenada de un auto cerca de su calle la hacía temblar. Cada voz desconocida la hacía entrar en pánico. Y como había temido, ellos volvieron. Apenas 2 meses después ocurrió el segundo secuestro, esta vez no para usarla en alguna actividad criminal, sino para castigarla. Habían descubierto que Grecia le había contado a una vecina parte de lo que había vivido. No había acudido a la policía, no había puesto una denuncia formal, solo había confiado en alguien para desahogarse. Pero en la lógica del crimen organizado, eso es suficiente para considerarte una amenaza. La sacaron de su casa a la fuerza en plena madrugada. Su familia escuchó los gritos, pero no pudo intervenir. Los hombres que entraron aquella noche estaban fuertemente armados. Llegaron en convoy, rodearon la vivienda y se la llevaron ante la mirada aterrorizada de su madre y sus hermanos. Esa imagen la persiguió cada día de su cautiverio. Cuando el equipo investigador empezó a ahondar en el asesinato de Carlos Manso, jamás imaginó que el camino los llevaría directamente hasta Grecia Quiroz. Manso era un reportero ampliamente reconocido por sus trabajos profundos sobre las redes criminales de México. A lo largo de su carrera había revelado nombres, rutas, pactos clandestinos, operaciones financieras y hasta nexos de capos con funcionarios corruptos.
En ese entorno lleno de sombras, se había ganado enemigos peligrosos. Pero lo que no sabían era que, en las semanas previas a su muerte, Manso había centrado su atención justamente en el caso de Grecia. Sin que sus editores o colegas lo supieran, había comenzado a rastrear una serie de desapariciones de mujeres que parecían conectarse entre sí. Y al seguir el rastro, había llegado inevitablemente hasta la historia de ella. El grupo criminal que tenía cautiva a Grecia no era una pandilla pequeña ni un conjunto improvisado de delincuentes. Era una organización con estructura, con mando, con financiamiento constante y con presencia dispersa en diversos estados del país. Tenían recursos de sobra, hombres armados disponibles en cuestión de minutos, casas de seguridad distribuidas estratégicamente y una red de informantes que mantenía control absoluto del territorio. Y dentro de ese engranaje, Grecia se había convertido en un instrumento más. La obligaban a transportar paquetes cuyo contenido jamás le explicaban. Le ordenaban participar como distracción en operaciones donde necesitaban que alguien desviara la atención de autoridades o enemigos. La amenazaban con asesinar a sus familiares si intentaba huir o si llegaba a mencionar una sola palabra de lo que le hacían. Era una estrategia calculada, mantenerla asustada, sumisa y útil. En su primera captura, Grecia pensó que solo serían unos días. Supuso que si obedecía y no intentaba resistirse, tal vez la dejarían ir. Esa idea le resultó fatal, porque una vez que un grupo criminal se apodera de alguien, rara vez lo suelta voluntariamente. La mantuvieron encerrada en una casa de resguardo apartada de la ciudad durante 3 semanas, completamente aislada del mundo exterior. No veía el sol, no sabía qué hora era, no tenía forma de pedir ayuda. Los abusos en ese primer cautiverio fueron constantes y calculados. No es posible detallar todo lo ocurrido, porque algunos episodios son demasiado crueles incluso para relatarlos, pero el objetivo era claro, quebrarla emocionalmente. Querían que, incluso si la liberaban, quedara tan aterrorizada que jamás se atreviera a acudir a la justicia. Y estuvieron a punto de lograrlo. El segundo secuestro ocurrió sin previo aviso. El grupo criminal descubrió que Grecia había mencionado parte de su experiencia a una vecina. No había denunciado, no había acudido a ninguna autoridad, solo había confiado su historia a alguien de su círculo cercano. Pero dentro del mundo del crimen organizado, eso era suficiente para considerarla una amenaza. Esa noche llegaron 3 camionetas. Los hombres armados bajaron apuntando hacia la casa, rompieron la puerta y la sacaron a la fuerza mientras su familia gritaba sin poder intervenir. El recuerdo del rostro de su madre, paralizada por el terror al verla ser arrastrada hacia la calle, la acompañó durante todo su segundo encierro. En ese segundo cautiverio ya no había excusas ni pretextos. Ya no fingían necesitarla para algo operativo. Ahora la tenían solo para castigarla. La llevaron a un sótano húmedo, sin ventanas, sin ventilación, sin ningún tipo de condición digna para vivir. La maltrataban sin razón, simplemente para recordarle que su vida dependía enteramente de ellos. Fue ahí donde conoció a otras mujeres retenidas. Algunas llevaban semanas, otras meses, unas incluso años. Todas compartían historias desgarradoras, jóvenes secuestradas porque un familiar debía dinero, mujeres que alguna vez fueron pareja de un criminal que cayó en desgracia, empleadas de negocios utilizados por el grupo, raptadas para evitar filtraciones, y otras que simplemente tuvieron la mala suerte de cruzar el camino equivocado en el instante equivocado. Cada relato era peor que el anterior. Una adolescente de 18 años estaba en ese calabozo porque su hermano había acumulado una deuda que nunca podría pagar. Una mujer mayor había sido la contadora de una empresa fachada del grupo criminal y la habían retenido como seguro hasta decidir si necesitaban eliminarla o no. Todas vivían con el mismo miedo de no saber si volverían a ver la luz del día. Grecia permaneció 5 semanas encerrada en aquel subsótano. 5 semanas que parecieron una eternidad. Perdió por completo la noción del tiempo. Dejaron de importarle el día y la noche. En su mente solo existía la duda de si saldría viva o no de ese lugar. Y en los momentos más oscuros, incluso se preguntó si quizás sería más misericordioso no salir nunca. Lo que cambió el rumbo de su historia fue el trabajo silencioso de Carlos Manso. Él había detectado un patrón al revisar varios casos de mujeres desaparecidas. Notó que la mayoría había sido vista por última vez en zonas dominadas por la misma organización criminal. Observó que todas provenían de familias con escasos recursos que no podían ejercer presión pública. Y empezó a escribir sobre ello. En sus artículos señalaba nombres, coincidencias, fechas. Presionaba a las autoridades. Y cada una de esas publicaciones lo ponía en mayor riesgo. Recibió mensajes amenazantes, advertencias explícitas, fotografías de su familia acompañadas de instrucciones. Pero él no se detuvo, porque entendía que si no hablaba por esas mujeres, nadie lo haría. Fue la madre de Grecia quien lo contactó desesperadamente después del segundo secuestro. Manso escuchó la historia, anotó cada detalle y prometió ayudar. Y cumplió esa promesa. Las investigaciones de aquel periodista siguieron generando presión.
Cada texto que publicaba sobre el caso, cada entrevista que daba, cada denuncia que hacía públicamente, incrementaba el riesgo sobre su vida. A pesar de las advertencias que se le dieron, él se negó rotundamente a bajar el perfil. Insistía en que revelar la verdad era su responsabilidad, incluso si eso le costaba la vida. 3 semanas después del rescate de Grecia, ocurrió lo inevitable: Carlos Manso fue ejecutado. Lo encontraron dentro de su vehículo, a plena luz del día, con múltiples impactos de bala en un estacionamiento público. Fue un crimen cometido sin ningún intento de ocultarlo. El mensaje del cártel era obvio y estaba dirigido a cualquiera que pensara en desafiar su poder. Esto les pasa a los que nos enfrentan. La muerte de Manso sacudió profundamente al equipo de investigación. No solo porque habían perdido a un aliado crucial, sino porque entendieron que si hubieran actuado más rápido, quizá hubieran podido evitar su asesinato. Esa culpa, ese pensamiento repetitivo de pudimos haberlo salvado, quedó grabado en todos los involucrados. Sin embargo, esa misma pérdida hizo que la determinación del equipo se multiplicara. Desde ese día, las operaciones se intensificaron. Se autorizaron redadas simultáneas en distintos puntos del estado. Se aumentó la presión sobre la estructura criminal. Cayeron operadores, mensajeros, cobradores, vigilantes, chóferes, halcones, supervisores. Más de 40 integrantes del cártel fueron detenidos en las semanas siguientes, incluidos algunos mandos intermedios que durante años habían operado con total impunidad. Mientras todo esto ocurría, Grecia recuperaba poco a poco la estabilidad emocional necesaria para tomar una decisión que nadie esperaba. A pesar del trauma, del miedo y de las advertencias del equipo de seguridad, ella pidió declarar públicamente. Quería contar su historia frente al país entero. Quería que otras mujeres supieran que lo que le hicieron a ella le estaba pasando a muchas más. Y quería honrar la memoria del periodista que dio su vida intentando salvarla. La conferencia de prensa quedó fijada para el miércoles, 26 de noviembre. La seguridad alrededor del evento fue extrema: revisiones individuales, equipos tácticos apostados, accesos controlados, rutas alternativas y personal encubierto dentro del recinto. No se anunció públicamente que Grecia aparecería hasta segundos antes del inicio. El riesgo era demasiado alto. Cuando entró a la sala, el silencio fue absoluto. Quienes estaban ahí, periodistas acostumbrados a ruedas de prensa rutinarias, comprendieron inmediatamente que aquello no era un evento ordinario. Había tensión en el aire, nervios, expectativa y un miedo silencioso. Primero se mostraron los archivos recuperados durante los operativos. Fotografías y grabaciones que el propio cártel había tomado durante los cautiverios, material que usaban para chantajear, intimidar o reportar a los mandos superiores que estaban cumpliendo sus órdenes. La sala enmudeció. Las imágenes mostraban a Grecia en su estado más vulnerable. Demacrada, golpeada, temblando, con el rostro marcado por el terror absoluto. Algunas personas rompieron en llanto. Otras abandonaron el salón incapaces de soportar lo que estaban viendo. Pero era necesario mostrarlo. Era fundamental que el país entendiera la dimensión real de la crueldad con la que operaban esas organizaciones. Cuando Grecia tomó el micrófono, su voz temblaba. Tuvo que detenerse varias veces para respirar, pero continuó. Relató cada detalle: los raptos, los abusos, las amenazas, el terror constante, la forma en que el cártel la usó como herramienta, el aislamiento absoluto, las otras mujeres que encontró en cautiverio, y finalmente habló de Manso. Describió cómo él había sido el único, fuera de su familia, que realmente intentó encontrarla. Como sus artículos fueron la razón por la que las autoridades llegaron al lugar donde estaba encerrada. Como él había dado su vida defendiendo la verdad y a víctimas como ella. Cuando mencionó al periodista, su voz se quebró. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro, y aún así siguió hablando. Sabía que Manso hubiera querido que lo hiciera. El impacto nacional fue inmediato. La historia reventó en todos los noticieros, en todos los portales, en medios internacionales. Hubo protestas, marchas, exigencias de reformas, debates legislativos. Pero también hubo repercusiones oscuras. El cártel lanzó nuevas amenazas, más violentas y directas que antes. Tuvieron que reforzar aún más su protección, evaluar su traslado definitivo fuera del estado e incluso la posibilidad de sacarla del país temporalmente. La conferencia no solo cambió la vida de Grecia, también cambió el curso de la investigación. Con la evidencia obtenida y el testimonio público, las capturas continuaron. Varios de los criminales que participaron directamente en su secuestro y abuso fueron arrestados. Verlos esposados ofreció cierta sensación de justicia, aunque insuficiente. Ninguna sentencia podía borrar lo que ella y tantas mujeres habían vivido. Pero era un comienzo. Para el equipo que estuvo involucrado en la investigación, aquel día representó una mezcla de dolor, impotencia, orgullo y determinación. Había sido un recorrido largo, lleno de obstáculos, amenazas, noches sin dormir, llamadas urgentes, operativos de madrugada y decisiones que podrían haber costado vidas.
Pero también había sido el trayecto que permitió hallar a mujeres que ya todos daban por muertas, recuperar cuerpos de aquellas que no corrieron la misma suerte y llevar ante los tribunales a personas que creían que jamás responderían por sus crímenes. La conferencia empezó puntual. Grecia apareció frente a las cámaras, frágil físicamente, pero con una fuerza interna que nadie hubiera imaginado después de todo lo que había soportado. Su presencia dejó sin aire a quienes estaban en la sala. Se percibía el ambiente cargado, como si todo el lugar entendiera que estaba presenciando algo histórico. En la parte trasera, agentes encubiertos vigilaban cada rincón, atentos a cualquier amenaza. Ningún detalle se tomó a la ligera, la seguridad era prioritaria. Cuando los primeros videos y fotografías aparecieron en las pantallas, se produjo un impacto inmediato. Ninguna descripción podía compararse con lo que se estaba mostrando. Las imágenes exhibían las condiciones en las que Grecia había vivido: habitaciones sin ventilación, paredes llenas de humedad, cadenas improvisadas, colchones infestados, heridas visibles en su piel, señales de desnutrición extrema y rostros de terror que hablaban por sí solos. Los asistentes reaccionaron con horror. Algunos periodistas bajaron sus cámaras, otros comenzaron a llorar en silencio. Las imágenes eran prueba indiscutible de un infierno que no podía seguir ocultándose. Pero lo más importante vino después: la voz de Grecia. Su testimonio, entre pausas largas y respiraciones temblorosas, reconstruyó cronológicamente cada rapto, cada abuso, cada amenaza y cada momento en el que pensó que moriría. También relató en detalle cómo conoció a otras mujeres encerradas junto a ella, cómo compartían trozos de esperanza en murmullos nocturnos y cómo se daban ánimo entre sí para no perder completamente la cordura. Describió el olor del sótano, la sensación de perder el sentido del tiempo, el miedo constante a que su captor bajara las escaleras y la desesperación de no saber si volvería a ver a su familia. La parte más dolorosa de su relato llegó cuando mencionó a Carlos Manso. Contó cómo él fue la única persona fuera de su familia que realmente luchó por encontrarla. Había investigado su desaparición incluso cuando no existían pruebas suficientes, había presionado a las autoridades, había tomado riesgos que ningún periodista habría considerado razonables. Grecia explicó que muchas de las mujeres rescatadas estaban vivas gracias a él, a su terquedad, a su valentía y a su decisión de enfrentarse a un monstruo aún sabiendo que podía costarle la vida. Sus palabras quebraron completamente la sala. Muchos asistentes lloraban abiertamente. La conferencia de prensa del 26 de noviembre cambió muchas cosas. Cambió la forma en que el país percibe a los cárteles. Cambió la manera en que las autoridades investigan. Cambió la vida de miles de familias que por fin sintieron que alguien las escuchaba. Y cambió para siempre la comprensión que teníamos de la crueldad humana. Carlos Manso no pudo presenciar ese día. Pero su vida, su trabajo, su valentía y su sacrificio estuvieron presentes en cada palabra de Grecia, en cada investigación que se abrió, en cada mujer rescatada y en cada criminal detenido. Su legado quedó grabado como un recordatorio: hay personas que están dispuestas a enfrentar al horror aunque les cueste todo. Y esta historia, aunque sea solo una entre miles, dejó claro algo que no podemos permitir que se olvide. La indiferencia mata tanto como las balas.